Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Soy la maestra Caritina Ayala Morones y el día de hoy estaré trabajando con ustedes un tema muy importante dentro de la asignatura de Coloquio de Casos en Defensa 2, bajo la conducción del doctor Benjamín Jiménez Villarreal, como parte del programa de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por parte de la Universidad IEXPRO, por lo cual los invito a que continúen conmigo. El tema que nosotros estaremos analizando el día de hoy es la recomendación 32 del 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo cual es importante mencionar de manera directa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es este ente que permite la protección inminente y fehaciente de los derechos humanos, evitando alguna situación de vulneración, o bien cuando se da esta violación de derechos, ella interviene y lanza una recomendación. Emite dicha recomendación con la finalidad de garantizar la reparación o resarcir el daño. Por lo cual, el día de hoy les estaré comentando uno de los aspectos relevantes en qué consiste esta recomendación 32 del 2018 y se centra específicamente en un grupo de personas de la tercera edad que son prácticamente pensionados, por los cuales, por las características específicas, podemos determinar que son personas que se encuentran en un ambiente de vulnerabilidad, por lo cual, bajo la condición de la edad, cuidado o situación jurídica, requieren de una mayor protección a estos derechos, así como también esta protección especial directa para todas aquellas prestaciones ya ganadas y que se encuentran consagradas dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra organización o dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo cual, a lo largo de este video estaremos analizando algunos de los puntos muy importantes, así como los elementos fácticos y los elementos jurídicos que llevaron a la comisión a emitir esta recomendación ante estas dependencias por la posible violación de estos derechos que más adelante estaremos comentando. Por lo cual, como parte de este trabajo educativo, este video cumple con la finalidad específica de dar a conocer un estudio de un contexto de este caso. Y me permito comentarles que la recomendación 32 del 2018 surge principalmente porque por estos agravios sufridos, tal como les compartía, entre personas pensionadas o jubiladas en el estado de Veracruz el 23 de diciembre del año 2015. Donde posteriormente, ¿qué sucede? Se hace una noticia prácticamente de carácter nacional ante la vulneración de los derechos de estas personas. Y para ser exacto, les puedo mencionar que estas personas pensionadas únicamente pretendían hacer valer su derecho de recibir el pago que ahora sí que por ley, por derecho les correspondía, por lo que se acercaron de manera directa a las autoridades competentes con la finalidad de hacer una manifestación pacífica, haciéndoles mención que en diversas ocasiones ya se habían acercado recibiendo prácticamente una negativa como tal de pago, o bien inclusive habían recibido cheques que no tenían fondos, por lo cual en sus cuentas bancarias no se encontraban reflejados los movimientos. Estas personas deciden hacer una manifestación que era pacífica. Pero ¿qué sucedió? Al plantarse, al acercarse directamente ante las dependencias correspondientes y levantar la voz para pedir el pago correspondiente que por derecho les procedía, sin importar su edad, ni las características o la situación de vulnerabilidad, las autoridades preventivas actuaron de manera violenta en su contra, lo que generó que una violación de derechos estuviera flagrante, lo que dio origen principalmente que esta manifestación, que en su inicio era pacífica, se turnara ante una serie de situaciones inminentes de violación de derechos. ¿Qué sucedía con esto? Se violentaron derechos específicamente como la cuestión específica de la libertad a manifestarse de manera pacífica, ya que si bien ellos se encontraban de manera tal como se los menciono,
pues, levantando la voz con pancartas, fueron reprimidos por parte de las autoridades locales con taser, o sea, pistolas eléctricas, con el PR-24, que es como el bastón para poder agredir y dar estos golpes, y muchos de ellos resultaron lesionados como tal, transgrediendo sus derechos a la libertad pacífica. También, asimismo, violentaron su derecho a la libertad de expresión y por lo tanto a su seguridad jurídica y a su integridad física. Derechos que debemos de recordar se encuentran consagrados dentro de nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional, que establece que toda persona puede asociarse de manera pacífica y libre, que toda persona puede expresar ese derecho a su libertad de expresión, que va a generar prácticamente esta oportunidad para manifestar o decir qué son aquellas situaciones en las que está en contra, siempre y cuando sea pacífica, sin transgredir los derechos de los demás, es decir, que no se afecte a otras personas. Y por ende también podemos mencionar que el derecho a la seguridad social se vio vulnerado de manera inminente a todo este grupo de personas, ya que ¿qué era lo que estaba sucediendo con ellos? Pues tal cual estaban recibiendo una negativa a percibir un pago justo que ya se tenía logrado, que ya se tenía consagrado, inclusive pudiendo llegar a afectar a la parte directa de la situación de seguridad en cuanto a la atención médica. Aunque bien es cierto, aunque las autoridades pretendieron de manera directa atender las peticiones o las pretensiones, tal como les comenté, terminaron actuando de manera violenta sin permitir el ejercicio del derecho de petición, lo que generó una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque existía una desigualdad entre las partes manifestantes y las autoridades que reprimían con lujo de violencia esta manifestación. Toda vez que, tal como yo les compartía, mientras que los manifestantes se encontraban con letreros o pancartas pidiendo o exigiendo un derecho y solicitando el ser escuchados, la autoridad llegó con estas pistolas taser, descargando la cuestión eléctrica sobre ellas y ocasionando con el PR-24, la macana o el bastón, golpes o lesiones directas, por lo cual no solamente recibieron una afectación ellos, las personas de la tercera edad, estos pensionados que se encontraban ahí pidiendo este derecho, sino también los periodistas quienes estaban cubriendo la noticia. Ellos se vieron agredidos, por lo tanto, el Estado falló de manera inminente, tal como lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que no solamente las personas de la tercera edad, sino periodistas y camarógrafos fueron vulnerados en sus derechos de integridad personal, de su salud, ya que fueron causándoles lesiones también a ellos, impidiéndoles la libertad de expresión y el libre ejercicio de su profesión, por lo cual ellos intervinieron dentro de la queja interpuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La única finalidad de las autoridades era frenar la difusión de la noticia ante la injusticia que se estaba dando. Como punto principal de ello también es importante identificar quiénes son las víctimas. Dentro de lo que es esta recomendación, nuestro análisis jurídico de este texto, de este caso, nosotros tendríamos que identificar si las víctimas son personas individuales o son personas colectivas. En este caso, la suscrita me permito compartirles que obviamente por ser pensionados y jubilados, agredidos y personas de profesión de periodista, siendo los que recibieron la afectación en estos bienes jurídicos tutelados como la salud, la integridad física, psicológica, social, la parte económica, la libertad de expresión, su derecho de petición, pues son personas colectivas. ¿Quiénes son? Estos pensionados, jubilados y periodistas, que lo único que buscaban era el ser escuchados por las autoridades competentes y los periodistas ejercer su derecho al libre ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué sucede? Se vieron tan vulnerados que al final de cuentas fueron reprimidos sin obtener un beneficio de ello. Y esto generó pues que se alzara la voz en televisión nacional. También, como punto 3, podemos analizar algunos aspectos específicos. ¿Y cuáles son esos aspectos específicos? ¿Cuáles son los tipos de víctimas que se dan?
Y aquí yo les comparto libremente, tal como les mencionaba hace un momentito, que fueron víctimas colectivas que estaban buscando de manera directa, ya como lo he narrado con anterioridad, el ejercicio de un derecho. Ellos no pedían nada más que fueran escuchados y les fueran entregado lo suyo. Sabemos que es muy importante que un conjunto de personas pueden alzar la voz y obtener grandes resultados. Sin embargo, en esta ocasión nos enfrentamos a una situación de represión. Entonces, el tipo de víctima que interviene dentro de esta Recomendación General 32/2018 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son víctimas colectivas. ¿Por qué son víctimas colectivas? Pues ser un grupo de personas unidas que tienen el mismo objetivo en común, que están buscando prácticamente que se les haga una reparación de este daño, que se les entregue lo que es suyo como tal. Estas personas de la tercera edad, recordemos que son vulnerables. De hecho, debiera de ser un grupo protegido con mayor eficacia y eficiencia por parte del Estado. Sin embargo, al parecer aquí, a nuestras autoridades no les interesó. No les interesó la condición de edad ni de vulnerabilidad que ellas podrían llegar a tener, a tal punto que intentaron cuidarse esa parte de las espaldas, violentando también a los periodistas, quienes únicamente requerían cubrir la noticia como parte de su ejercicio. Ahora bien, como elemento 4, es importante mencionar cuáles son los aspectos o los elementos para determinar si es un caso de derechos humanos a través del análisis del contexto, o sea, si hubo una violación o no. Muy probablemente esto parece ser repetitivo al decirles que, si fueron personas violentadas en sus derechos como la libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación o de manifestación pacífica, el derecho a la seguridad jurídica y a la seguridad personal, ya estamos hablando de una violación flagrante de derechos. Pero ¿cuáles son los aspectos que nosotros debemos de considerar como tal? Bueno, en primera instancia vamos a tomar en cuenta la precisión de deberes específicos derivados de ciertos contextos. O sea, ¿cuáles son las características de este acontecimiento? Bien, ¿cómo se da? ¿Qué se da? ¿Cuál es la afectación que se recibe? En segundo punto, la valoración de las pruebas y la asignación de responsabilidades. ¿Cuáles son los medios o los datos de prueba que nosotros ya tenemos dentro del contexto que nos van a llevar de manera inminente a identificar que efectivamente hay una violación de derechos? Y como tanto, la asignación de una responsabilidad a la autoridad que la ocasionó, que en este caso fueron las policías. Y como tercer punto, también debemos de mencionar si existe la procedencia de ciertas medidas de reparación y por ende, claro que hay una violación de derechos porque aquí mismo lo estamos analizando, que se tiene que emitir el pago inmediato y directo de esas pensiones y aunado a ello la parte proporcional para la reparación del daño por esta vejación, esta humillación sufrida. Por lo cual, la Convención y la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que debe haber una garantía de reparación. La Convención Interamericana nos establece la importancia de las garantías de reparación y de no repetición. Y si a esto le sumamos lo establecido en el artículo 1 constitucional, donde por ahí en su párrafo 1 y posteriormente en el párrafo 3 nos establece la igualdad de derechos que tenemos y que gozamos de las garantías y prerrogativas de ley, y aunado a eso, que el Estado como tal tiene la obligación de que directamente tiene la obligación de preservar, proteger, reparar, garantizar y promover los derechos humanos. Este es un hecho fehacientemente observable que en el caso en comento no fue realizado esta protección por parte de las autoridades, ni mucho menos por las autoridades policíacas, ya sea las administrativas en el pago del correspondiente de la pensión alimenticia, de la pensión como resultado de este objetivo que se tenía como pensionado las personas, o bien como tal de las autoridades policíacas. Entonces, los elementos de seguridad jurídica violentaron los derechos constitucionales y lo establecido por la propia Comisión Nacional y por la Corte Interamericana. Por lo cual, al estar analizando todo este contexto de derechos
y ver cuáles son estos actos sufridos como tal, nos damos cuenta totalmente que sí estamos ante un contexto de violación de derechos humanos y que este Estado mexicano le falló a la sociedad. No solamente a las personas de la tercera edad, sino también a los periodistas, quienes lo único que buscaban era el ejercicio de su trabajo, el ejercicio de su profesión. Ahora bien, para poder realizar un análisis adecuado de este caso, debe de existir un establecimiento claro y directo de un objetivo, así como las preguntas análisis del contexto. Y el objetivo principal es que se determine directamente la forma de definir de manera directa el respeto a los derechos de las personas colectivas, quien únicamente solicitaban las pensiones adeudadas y una forma de vida digna, porque ya habían trabajado por lograrlo. Por lo cual es totalmente imprescindible mencionar qué es lo que se pretendía lograr como parte de las preguntas, así como también qué establece nuestra legislación que les permita protegerse, qué establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto, pero sobre todo es súper importante especificar de manera directa y objetiva cómo fueron vulnerados los derechos humanos fundamentales de este grupo, que notoriamente se encuentran en una desigualdad o desequilibrio. Una de ellas es pues prácticamente por la situación de su edad. Ya sabemos que de pronto el sufrir una agresión de este tipo, una humillación, una vejación, una deshonra social, aparte recuperarse de esos daños físicos ocasionados por las fuerzas policíacas que se supone que deben de mantener el orden y que son los que deben de proteger y preservar que nuestros bienes jurídicos tutelados no sean vulnerados junto con el Estado mexicano, pues no lo aplicaron. Por lo tanto, que me atrevo a mencionar de manera directa qué es lo que están realizando nuestras autoridades a efecto de evitar estas garantías de protección y de no repetición, para que ellas no vulneren estos derechos. Aquí, mejor dicho, de evitar la vulneración o la violación de derechos a través de estas garantías de reparación, de prevención y de no repetición. Entonces, es muy importante este punto. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar en el análisis concreto en este caso? Primero, me atrevo a mencionar de manera inminente medidas de prevención, la capacitación continua, instruir al Estado mexicano, instruir a las fuerzas policíacas del actuar diario, actuar con los protocolos establecidos para no establecer una cuestión de vulnerabilidad, de violencia a estos derechos humanos. Una vez que ya se finque la responsabilidad sea reconocida, medidas de reparación. Todos estos pensionados son dignos, merecen recibir la reparación del daño. En primera instancia, el pago de sus pensiones y en segunda instancia, la reparación por el maltrato sufrido a cargo de las autoridades competentes, porque es importante mencionar que el estado de salud se ve deteriorado. El estado emocional, el estado psicológico, no solamente el físico, hay un deterioro notable, toda vez que por situaciones de edad, de alimentación, de exposición, no son las mismas que las de otro ciudadano en una edad de mayor impacto o productividad social. Entonces, ojo con esto, recordemos que debemos de proteger. Y aunado a ello, ¿qué sucede? Las medidas de no repetición. Vamos a instaurar que las autoridades se comprometan a no cometer los mismos errores y las mismas situaciones. Si bien es cierto, aunque recibieron una disculpa pública realizada por el reconocimiento del mal actuar de los oficiales en la violación de los derechos y la falta de empatía por ellos, también deben de cubrir los adeudos correspondientes y la reparación de todos los daños causados. Una disculpa pública no es suficiente en este caso, se deben de aplicar las medidas de reparación y no repetición.
Es un gusto haber estado con ustedes. Espero que este video sea objetivo, sea fácil de entender. Les recuerdo, soy la maestra Caritina Ayala Morones y continuamos con ustedes en próximos trabajos analizando un poquito más de ello. Hasta luego.